Matecito de coca. Buenas a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo matecito de coca, como siempre, aquí en nuestra casa, la Radio Causa Chuncoca. Y bueno, hoy estamos con Dimensa Rodríguez, como siempre. Hoy Cristian no está, se atrasó. A ver si llega, si no va a estar la próxima. Y están conmigo, Kiara San Pablo. Y bueno, vamos a hablar de todas las cosas graves que están pasando en el país. Estamos en un momento de mucha tensión, de crisis y de todo. Y de bloqueos, parece que hay alrededor de 100 puntos de bloqueo en el país. O sea, estamos en una crisis complicada y como creo que mucha gente no había esperado esta respuesta, hablábamos antes de comenzar el programa con Dimelsa, no había esperado esta respuesta de la población, creo que el gobierno ni mucha gente, que realmente tantos sectores se hayan sumado a la movilización contra este decreto 5503 y que con tanta fuerza, porque además hay cosas de las que tenemos que hablar, como este extraño acuerdo al que llegó el gobierno con la Central Obrera Boliviana y todas las otras propuestas que habían desde la manifestación, porque hay muchos sectores que han dicho, no queremos solamente la abrogación del decreto, queremos que Rodrigo Paz se vaya. Y yo creo que es algo muy válido. ¿Por qué? Porque conociendo el antecedente del anterior gobierno de Luis Arce, que sin leyes que lo permitan, igual ha hecho lo que ha querido, igual empezó a vender el litio, igual ha parado cosas con las empresas, igual ha hecho muchas cosas que no eran ni constitucionales, ni legales, ni nada, y ha vendido muchas cosas en el país, y ha empezado a quebrar las empresas estatales. No importa tanto el decreto en sí, obviamente es importante que se vaya para atrás, pero importa no tener un presidente que sepas que vaya con decreto o sin decreto querer vender el país y hacerlo, porque también lo puede hacer sin decreto, billeteando a muchas personas, como lo ha hecho Luis Arce, como ha empezado a hacerlo Luis Arce. Entonces, eso es lo que creo que a mí y a muchas personas nos preocupa, que es lo que decían muchos dirigentes de distintos sectores que están bloqueando, que están movilizados, que decían, ya Rodrigo Paz nos ha mostrado lo que quiere hacer, entonces no podemos dejar que él siga siendo presidente. Incluso hay un hashtag que dice fuera Rodrigo Paz, que ha sido bastante movido estos días. No sé qué dices tú, querida Dimelsa, ¿cómo ves la situación? Bueno, creo que como hablábamos, que ahorita todo muy confuso, la verdad. No sé, hay muchas interrogativas de lo que ha pasado entre el gobierno y el acuerdo de la COP, que sería muy interesante tal vez analizarlo, ¿no? Porque como decías, hay muchos sectores que ya no solamente estaban pidiendo la abrogación de ese decreto supremo, sino que estaban pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz. Y creo que es eso por parte quizás que el gobierno ha intentado tomar una decisión no sabiendo qué hacer. Creo que también es improvisación, pienso yo, porque ahí vemos a, no sé, unos ministros que no saben dónde están parados porque en su mismo discurso te das cuenta que no conocen la realidad de los bolivianos, no conocen las organizaciones sociales, no saben la vida orgánica, desconocen absolutamente cómo está organizada Bolivia, ¿no? Y creo que desconocen que a nivel Latinoamérica Bolivia es la más organizada en cuanto al tema orgánico, a las organizaciones sociales, y creo que de eso ellos no, tal vez pensaban que podían hacer lo que querían con Bolivia, pensaban que no había sectores que iban a protestar, han intentado primeramente estigmatizar estas movilizaciones, haciendo creer a la población que era un sector afín a Evo Morales Ayma y no ha sido así, han sido sectores como el magisterio que han protestado tanto, que han estado en contra del gobierno de Rodrigo Paz ya cansados pidiendo su renuncia, ¿no? Por una parte eso y por otra parte también diría que Rodrigo Paz se ha escondido, no ha dado la cara y eso lo vemos desde los diálogos que han tenido que sostener, donde supuestamente no les dejaban ingresar con celular, denunciaba una del magisterio, donde no se encontraba el presidente, ahí vemos la poca, yo decía, o es miedo o es cobardía, al final tal vez son las dos cosas, digamos, que el mismo Rodrigo Paz como presidente del Estado no ha podido dar la cara y no ha podido asumir la responsabilidad que le corresponde, demostrando su incapacidad para gobernar. Entonces ahí vemos la ausencia o el miedo, creo yo, a los sectores sociales, que por cierto se han masificado en estos últimos días, ha sido contundente el llamado de la COP a una revolución nacional, como decía el Ejecutivo Nacional de la COP, ya el día sábado, viernes, perdón, si no me equivoco, ya hace un llamado a una revolución nacional frente al, ¿qué se puede decir?, a la tosudez, que sé yo, de este gobierno, de no querer, ¿no?, dialogar para abrogar este decreto supremo. Ahí también ves la Ujú. intención de cómo, digamos, este gobierno estaba en no querer, o sea, no quería el brazo a torcer, ¿no?, para abrogar el decreto, Y y vemos ahí que dijo han sacado, Rodrigo Paz más de una vez, ¿no? No me voy a ir para sí, atrás, no voy a... Claro, exacto. débilmente, Y digamos, en sus redes sociales o en entrevistas privadas, pero lo dijo.
Sí, y ahí también vemos el rol que juega Samuel Doria Medina, que también se ha manifestado, que estaba a Mm, favor del decreto supremo, que no estaba detrás, o sea, él solito se vende en sus redes sociales, yo no estoy detrás de ese decreto supremo, empieza a publicar, ¿no? Ahí vemos realmente quiénes eran los interesados, ese decreto entreguista, como se había dicho en su momento, pero ahora hay una confusión, Kiara, una total confusión, digo yo, como en principio se ha pedido la abrogación, y la abrogación, a diferencia de la derogación, es que en su totalidad se vaya a anular todo el decreto supremo, y recordar siempre, ¿no? Al momento que la COP estaba firmando este acuerdo, y no está en el acuerdo prácticamente, que este decreto 5503 solo se puede abrogar a través de otro decreto supremo. Y es algo que tenemos que ver en la Gaceta hasta que no lo veamos, creo yo, entonces no es publicado. una abrogación, no es legal, no es legítimo y eso lo conocen, ¿no? Tampoco se ha visto la manifestación, digamos, de Rodrigo Paz, como digo, se ha escondido, solo sus ministros están ahí, parece que se ha visto un poco nerviosos también. Entonces, Sí. había muchos comentarios, ¿no? Que era de varios, tanto sectores, jóvenes, de varios dirigentes y varios cuestionando ¿qué es realmente lo que está pasando? Hay un gato encerrado, decían. Más allá, digamos, de que se haya abrogado, van a dictar un nuevo decreto supremo para tratar, como decía el acuerdo, si no me equivoco, lo tengo acá, la subvención de combustibles, la reprogramación de los créditos del sistema financiero, la mejora de los bonos sociales y el ordenamiento de la política salarial. Y como decías tú, Kiara, eso no debería ser tratado a través de un decreto supremo, ¿no? Porque aquí vemos la ausencia también de los legisladores, la ausencia de la Asamblea Plurinacional, que por cierto también era su atribución de ellos, o sea, como Asamblea Plurinacional, observar este decreto supremo, el 5503, decir, no o sea, por mayoría y decir, o declararlo inconstitucional, ¿no? Ah, Nos también hubiéramos recordemos que, ahorrado bloqueos, manifestaciones, claro, pero su ausencia ha gasificaciones. brillado por su ausencia la Asamblea Plurinacional, pero también Ujú. recordemos a la población boliviana que el Tribunal Constitucional Plurinacional también tendría que haberse manifestado, pero no, ahí vemos completamente los órganos sometidos, parece, al Ejecutivo, y lo más lamentable que la Asamblea Plurinacional, que es la representación supuestamente de los bolivianos y por la cual, digamos, ellos están ganando un salario, pero no han dicho nada. Nada de nada, más bien se han ocupado en querer hacer, o bueno, al parecer que está en procedimiento la ley antibloqueos, querer sancionar a los bloqueadores, querer silenciar a aquellos que se movilizan, digamos, cuando están intentando vender nuestros recursos naturales, regalar nuestros recursos naturales. Entonces vemos aquí, Kiara, un sinfín de sectores que se han sumado, tomando en cuenta lo que ha pasado en Tarija, Tariquia, creo que es, ¿no? Tariquia, no Tariquia, puedo pronunciarlo bien, Tariquia, sí. ¿ya? Ujú. Tariquia, o sea, imagínate, ahí igual como ahí hemos podido ver cómo ya estaba teniendo efecto este decreto supremo de Rodrigo Paz. Entonces, tantos sectores que se han ido sumando hasta desde las universidades, no he revisado muy bien lo que estaba pasando, pero parece que igual que se estaba reduciendo en la San Simón en su presupuesto, igual estaban en estado de emergencia, que también que en caso de que no sea un error se iban a sumar. También vemos con la reducción creo que a los municipios que estaban así, o sea, tantos sectores que se han visto afectados, que se han ido sumando, y frente a esto quiero pensar, obviamente tal vez me equivoco, quiero creer que el gobierno ha dado un paso atrás intentando tal vez no, para que no se le pida su renuncia, porque obviamente al ver las manifestaciones y las tantas movilizaciones y las tantas organizaciones sociales que se han sumado y sectores, ya no estaban pidiendo la abrogación, estaban empezando a pedir la renuncia por su incapacidad en realidad, ¿no? De poder resolver los problemas, porque no le ha dado la gana de dialogar con el pueblo, no le ha dado la gana de decir ya nos reuniremos y hablaremos conmigo, no le ha dado la gana, más al contrario, que ahora igual me causa gracia, es que se ha contratado dirigentes, diría yo, que supuestamente representaban a sectores con los cuales supuestamente se han reunido, representantes, no sabemos ni a quién representaban, no hacían eco, nada. Yo vi uno en Bueno, esta ha hecho página, más de una reunión con el pueblo, entre comillas, que eran que ni 30 personas sentadas ahí en un piso de la Casa Grande del Pueblo, con un montón de cámaras, respondiendo preguntas súper, se notaba así que eran preguntas que el gobierno les había dado para que le pregunten a Rodrigo Paz, que Rodrigo Paz se ha hecho a la autopregunta, y personas que no representaban a nadie, así como cualquier persona que agarraron en la calle, digamos, porque no eran las personas que realmente manejan masas de gente, como hemos visto que son los dirigentes de las distintas organizaciones sociales, que son los que no manejan masas por manejar, pues, manejan sectores importantes del país, ¿no? O sea, los sectores de los gremiales, de los artesanos, de los mineros, de las juntas vecinales. No es que son grandes por obra de arte, por obra de magia, son grandes porque son sectores que movilizan y que claro, son, digamos, la estructura del país. Tú no puedes decir la gente está aprobando lo que yo digo cuando agarraste a cualquier hijo de vecino, tal vez aquí de la ciudad de La Paz, que como muchas personas no tienen ninguna afiliación, no está en ninguna organización, le parecerá bien o le parecerá mal, pero no mueve nada y no tiene diálogos. Las personas que están en organizaciones grandes, como por ejemplo los Ponchos Rojos, como por ejemplo las Bartolinas, como por ejemplo la Central Obrera Boliviana o cualquiera de sus organizaciones matrices, eh, tienen pues asambleas de mucha gente, dialogan las cosas, hablan con las mayorías, o sea, se traduce
con que el presidente de un país tiene que hablar con las mayorías, ¿no es cierto? Tiene que hablar con los sectores más importantes del país y con los menos importantes también, pero sobre todo con las mayorías, ¿no es cierto? Entonces, que él vaya a hablar con cualquier hijo de vecino, como lo ha hecho más de una vez, y decir, aquí diálogo, pero cuando tiene que hablar con las mayorías, como este diálogo que ha tenido con la Central Obrera, no aparece y manda a sus ministros. Ujú. Entonces, es una cosa, tienes toda la razón, dime, Elsa, tienes toda la razón. Incapacidad por todos sus lados. Increíble, pero también recordemos el rol de los medios de prensa, ¿no? Y esta página Bolivia TV, que está servil al gobierno de turno, creo, no sé la verdad, pero a mí Sí, me sorprende las publicaciones que empezó a hacer en contra de las movilizaciones, que gracias a los bloqueos, que hay pérdidas grandes, que los satanizando los bloqueos y entrevistaban a, yo digo, comprados, ciertos pobladores que decían, sí, estamos en contra de los bloqueos, vamos a desbloquear y cosas así, digamos, ¿no? Intentando hacer ver que ellos son mayoría cuando las mayorías, digamos, estaban en las calles movilizados y digo, ¿no? Si no hubiera sido las mayorías, ahorita el gobierno no hubiera retrocedido, ¿no? Si fuéramos minoría, tranquilamente diría, ah, no, no pasa nada, pero se han dado cuenta que son mayorías y claro. que ya prácticamente se había superado varios puntos de bloqueo. Yo creo que el gobierno se ha asustado demasiado, pero como te digo, es muy ambiguo lo que está pasando en el acuerdo que hará de la abrogación de este decreto supremo y la creación, o sea, de otro nuevo decreto donde se va a tratar ciertos puntos que sería revisar, como hablábamos, ¿no? Que hará punto por punto, coma por coma, letra por letra, realmente de lo que significa, porque ya en su decreto supremo 5503 se ha encontrado muchos errores, muchísimos errores, tanto de forma, ¿no? O Y sea, no solo el fondo, contradicciones. pero también tenían errores de forma. Entonces, Ujú. realmente, que no sé quién redacta estos decretos supremos, por eso decía que los están improvisando por una parte y los ministros también no saben qué hacer. Yo creo que han estado como que se lo veía el de economía completamente, no sé, En otra. en otra realidad completamente, no Viendo sé dónde cómo la han sacado. salvar su pellejo porque tienen Sí, miedo, se le nota que no tienen sé miedo. dónde la han sacado ese Viendo ministro cómo de economía. escapar de ahí. Sí, yo creo que sí, hasta se parecía que estaban temblando, yo los vi así, ¿no? Ahí se demuestra, como te digo, la fuerza, pero hay que ir analizando, ¿no? Todo esto, como hablábamos, Sí, Kiara, no sé. porque querida Dimelsa, para la gente que no sabe, leamos lo que dice este acuerdo, ¿no? Sí, sí. Dice, en la ciudad del Alto, el 11 de enero de 2026, a las 4:45, se ha firmado el siguiente compromiso. El decreto supremo 5503 se abroga en su totalidad. Por tiempo y materia, a partir de la firma del acuerdo, el gobierno nacional dispondrá de una comisión, aquí ojo con esto, que en conjunto a los actores movilizados y todas las capas sociales, ¿a qué se referirán? Pues como se referían a todas las capas sociales con cuatro personas ahí locas, trabajará un nuevo decreto que se mantendrá de manera exclusiva los artículos referidos a la subvención de combustibles, la reprogramación de los créditos al sistema financiero, la mejora de los bonos sociales y el ordenamiento de la política salarial. Es decir, quieren hacer, según el acuerdo, un nuevo decreto que mantenga los artículos del 5503 respecto a la subvención de combustible, la reprogramación de los créditos al sistema financiero, la mejora de los bonos sociales, el ordenamiento de la política salarial. El gobierno nacional se compromete a promulgar el decreto consensuado dentro del plazo máximo de 48 horas. Esto, ojo con esto, a partir de la firma del presente acuerdo. Pregunto yo, ¿tú puedes redactar un decreto bien hecho, bien pensado, viendo la economía, viendo todo en 48 horas? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Tú puedes hablar con todas las capas sociales y todos los actores movilizados en 48 horas? Yo creo que no. Luego dice, la COP y todas las organizaciones afiliadas y representadas en el encuentro determinan el levantamiento inmediato, ojo con esto, de las medidas de presión, manteniendo el estado de emergencia hasta la promulgación del decreto. Yo creo que esta ha sido la cosa más criticada, porque en ninguna ocasión se ha visto, con una movilización tan grande, con un tema tan importante, que tengas a todo el país movilizado, 100 puntos de bloqueo, que digas, o sea, con un acuerdo con un ministro, porque ni siquiera es con el presidente, digas, nosotros inmediatamente nos levantamos súper bien, buena onda, nos vamos y vamos a confiar en ustedes, gobierno de mierda, que hagan lo que han dicho que van a hacer. Porque en cualquier movilización de este tipo, la movilización, los bloqueos no se levantan hasta que se cumpla, hasta que en este caso fuera el acuerdo, se haga otro decreto supremo, como tú decías, que es lo único que puede anular este otro decreto, digamos, por parte del gobierno,
bueno, diciendo que se va para atrás este decreto, que no es válido, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se tiene que publicar en la Gaceta para que sea oficial. Y hasta ese momento no se debería levantar ninguna movilización. Eso es, creo que Claro, de primero, de básico de ser dirigente social, ¿no es cierto? Que no vas a levantar tu movilización, mucho menos siendo una movilización tan grande, tan masiva, con tanta gente movilizada, con tanta gente que está ahí afincada en los puntos de bloqueo, de una manera tan fácil, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente ha empezado a especular con esto de que se han vendido los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, este Argollo, y hay otro nombre que no me acuerdo, que es, digamos, otro de los principales, déjame ver, sí, Andrés el Paye, del Andrés Andrés Paye es el Pay. otro, y ahora andan circulando en las redes sociales, por ejemplo, Leo. Ponen hashtag traición, vender la lucha de todo un pueblo es el peor de los delitos. Ver el acta de acuerdo que firmaron estos dirigentes es un chiste, dicen, tantos días de marchas y bloqueos para nada. Se entiende el malestar de la gente que está en las carreteras aguantando frío y lluvia, pero esta lucha aún no termina, ¿no? Y hay mucho está circulando de esto en las redes sociales, directamente decir que la Central Obrera Boliviana se ha vendido y ha traicionado al pueblo. Y, a ver, dime, Elsa, leyendo este acuerdo, la verdad, o son muy pelotudos y se han hecho mamar por el gobierno, no entendían, se han hecho, no sé, los abogados que los han asesorado no han sido buenos, no sé, o realmente, o sea, meado, no sé, no han tenido la fuerza para negociar, el carácter para negociar, y les han ganado los ministros, no sé, o se han vendido. No sé, es una de esas, o se han meado, o se han hueveado, o sea, los han mamado, o se han vendido. Porque realmente no es un acuerdo razonable, no es un acuerdo bien hecho. Y aquí vamos a los puntos, porque lo que salía en la prensa los últimos días era que la propuesta de la Central Obrera Boliviana, bueno, de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, era que se vaya para atrás todo el decreto y que se haga un nuevo decreto para la subvención. Pero aquí igual hay un problema. Y no hablaban de todas estas cosas que han ahora acordado que se mantienen, del tema de los créditos, del tema del ordenamiento salarial. Al menos yo no lo he visto. No sé si habrán dicho algo al respecto, porque aquí hay cosas, hay cosas. El mismo Tuto Quiroga, que es de su línea, ha dicho que el artículo 109, que se refiere justamente al tema de los salarios, el incremento y demás, es irrealizable, que no puede, o sea, que es imposible hacerlo y que si van a hacerlo es vivir en la luna por parte del gobierno, porque no puede ser que en un contexto de alta inflación el incremento salarial en salud y en educación sea cero, igual que policías y militares, que bueno, yo estoy de acuerdo con que a los policías y militares no les suban el sueldo, pero no sé qué dirá el magisterio, no sé qué dirá el sector de salud con que a ellos no les suban el sueldo. Pero estábamos revisando nosotras, y antes de revisar, porque hay que revisar estos artículos 108, 109 y demás, porque como habíamos revisado con Dimelsa, se contradicen, vamos ahora a leerlos porque se contradicen, y no puede ser que digan esto se mantiene en el acuerdo con la Central Obrera cuando se contradice, cuando tiene una redacción que ni siquiera se entiende y no sabemos qué va a pasar al final con el tema de los salarios ni los derechos de los trabajadores. Pero antes de eso, con lo de la subvención, hay algo que hay que advertir, porque no estamos entendiendo tampoco a qué se refiere lo de la subvención, porque en el 5503 dice que dentro de 6 meses van a volver a subir los precios de los combustibles. Entonces, mucha gente no sabe eso y nos están queriendo decir, lo que subió ahora se va a quedar para siempre, y no es así, cada 6 meses van a subir los precios de los combustibles. Mira, por el artículo 76 del decreto dice precio final al consumidor y ajuste posterior. Ojo, ojo, que eso, según el acuerdo de la COOP, se mantiene. Dice, el precio final al consumidor de los productos será el siguiente. Gasolina especial, bueno, ahí ponen todos los precios. Y al final dice, estos precios se mantendrán vigentes durante los próximos 6 meses. Entre paréntesis, periodo transitorio a partir de la publicación del presente decreto supremo. Transcurrido dicho periodo, los precios serán calculados de acuerdo a lo establecido en el reglamento de precios de los productos derivados del petróleo, que es otra cosa que ponen en su decreto, que hay que leer igual con ojo, que forma parte del presente decreto supremo, que ponen al final. Que básicamente dice que cuando a ellos se les dé la soberana gana que digan que económicamente tienen que subir, van a subir la gasolina. Y este decreto lo permite. La gasolina, diésel, gasolina premium, aquí está, gasolina de aviación, querosene, jet fuel, gas oil y GLP. Todo eso lo van a subir cuando se les dé la regalada gana. Entonces, eso es lo que dice el decreto, básicamente. Entonces, por el tema de la subvención, no es tan fácil como decir, ok, la subvención aceptamos, porque no es lo que nos cuentan de que ahora subió y luego ya, y hasta ahí. No, van a subir cada 6 meses. Bueno, van a subir en los próximos 6 meses y luego van a subir cada vez que se les dé la gana y no vamos a poder hacer nada porque el decreto lo permite. Entonces, esa es una cosa muy grave. Pero ya luego pasando al tema
de la congelación o no congelación salarial y qué putas va a pasar con eso, que no se entiende en este decreto. El artículo, veamos, revisaremos los artículos 108 y 109, porque está complicado y es contradictorio, como veíamos. No sé, dime esa si tienes a la mano tus apuntes de estos artículos Sí, contradictorios. acá está el artículo. Sería bueno leer el 106 también, porque ahí habla, ¿no?, de que se tiene que incrementar en el sector público y privado. ¿Qué nos dice? El Ujú. incremento del salario mínimo nacional nos está hablando. El monto determinado para el salario mínimo nacional en los sectores público y privado es de 3.300 bolivianos, que representa un incremento del 20% con relación a lo establecido para la gestión 2025, siendo su aplicación obligatoria y sujeta a las acciones de control y supervisión del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Después, lo que nos parecía contradictorio es ya el 108, ¿no? Ujú. Eh, el 109 creo que era, incremento salarial. Se dispone la congelación del incremento salarial en el sector público para la gestión 2026, exceptuándose únicamente los ascensos del escalafón establecidos por ley, el crecimiento vegetativo correspondiente a los sectores de salud, educación, policía y defensa. ¿Qué entiendes por eso, Kiara? Como No comentábamos. tengo, no tengo ni puta idea porque no se entiende. O sea, no se sabe si les van a subir el sueldo o si no les van a subir el sueldo. Realmente no se sabe. Porque Sí, pero eso es parece, en principio, que no, porque dice, la primera oración de eso dice, se dispone la congelación del incremento salarial en el sector público para la gestión 2026, solo para la gestión 2026. Pero luego dice, exceptuándose únicamente los ascensos de escalafón establecidos por ley y el crecimiento vegetativo correspondiente. No tengo ni puta idea. Porque, a ver, es que los ascensos de escalafón establecidos por ley significa que les van a subir el salario. Porque la ley dice que si sube el salario mínimo, pues sube el de todos, ¿no? Y el del sector público. Y la ley también, sabemos que en el tiempo del gobierno del Evo, el Evo se bajó el sueldo, ¿no es cierto? Como presidente, y luego hizo todo un escalafón nuevo para cómo van, digamos, las diferencias salariales entre los distintos puestos, ¿no es cierto? Entonces, esta es una oración que no tiene sentido realmente, porque dice, exceptuándose únicamente los ascensos de escalafón establecidos por ley. ¿Qué dice la ley del sector público? Que bueno, qué sé yo, si el técnico gana 3.500, el otro ganará, no sé, el siguiente puesto más arriba ganará 20% más que él, y el otro 30%. ¿Ubica? Eso es lo que dice el escalafón. Entonces, es una estupidez que digan, exceptuándose únicamente los ascensos de escalafón establecidos por ley. Eso no tiene nada que ver, porque cuando tú subes el salario mínimo, automáticamente digamos, se regula todo según la base que es el salario mínimo. Entonces, que digan, exceptuándose únicamente, entonces se dispone la congelación del incremento salarial, exceptuándose únicamente los ascensos de escalafones establecidos por ley, es una oración que no tiene sentido, que es estúpida. Y luego dice, y el crecimiento vegetativo correspondiente a los sectores de salud, educación, policía y defensa. O sea, no tiene sentido, o sea, realmente agarraron, no sé si lo ha escrito la inteligencia artificial esta pendejada, capaz. o es por poner palabras y que la gente diga que no entiendo, tal vez sí, yo creo que capaz es la idea, pero no tiene sentido, porque además hay otra cosa en el artículo 108, porque bueno, con este artículo 109, que es el que el mismo Tuto Quiroga ha dicho que es una pelotudez, el mismo Tuto Quiroga, o sea, para que él se dé cuenta que algo es pelotudo, ya estamos hablando de mucho. Eh, digamos que con eso no sabemos, o sea, nos deja un interrogante de se va a subir, no se va a subir. Parece que Ujú. no por la primera oración, que no se va a subir al sector público por el 2026. Por lo que ha dicho Tuto Quiroga, entiendo que él entiende que este artículo 109 dice que no les van a subir, solo les van a subir el sueldo a todos los trabajadores del sector público, excepto el sector de salud, educación, policía y defensa. Eso es lo que Tuto Quiroga ha dado a entender que quiere decir este artículo, que parece que es lo que quiere decir. Pero luego el artículo 108 se contradice, justo el artículo que está antes de este, el que se refiere a racionalización de gastos en el sector público, porque dice, en el marco de la política de austeridad, las entidades del sector público deberán observar los siguientes criterios. A, se prohíbe nuevas contrataciones de personal, debiendo adecuarse las entidades públicas. Además que se prohíban nuevas contrataciones de personal, no dice cómo, porque digamos, digo yo, de las aduanas, renuncia una señora que trabaja en puesto de directora, por decirte. Pues tienen que contratar a una persona nueva. Entonces, esto de decir se prohíben nuevas contrataciones de personal, tendría que decir se prohíben creaciones de nuevos puestos, no sé, está mal Ah, escrito también. claro, es Debiendo intenso. adecuar, sí, claro, debiendo adecuarse las entidades públicas a las nuevas escalas salariales según los límites financieros que define el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, aquí, ¿qué dice?
que las entidades públicas deben adecuarse a las nuevas escalas salariales. Entonces, ¿yo qué entiendo? Que van a suponer el sueldo mínimo 3.300 y según eso su escalafón va a adecuarse, ¿no es cierto? Entonces, 108 está diciendo que las entidades públicas tienen que adecuarse a las nuevas escalas salarial y el 109 dice que no. Entonces se contradice. Y el 106 también dice otra cosa como acabas de ver. Entonces no tiene nada de sentido, no dice además nada claro, no es un decreto serio que diga esto va a funcionar así, así, que es como tiene que ser cualquier decreto y cualquier ley, porque por algo pues se hacen decretos y leyes porque tienes que definir cómo van a funcionar las cosas, no es a quien se le dé la gana según lo que interprete, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una cosa complicada y no sé qué dirán o qué cosas habrán dicho, no me he enterado, los del magisterio, las personas que trabajan en el sector de la salud, porque con esto ellos están arriesgando a que no les suban, por lo que entiende incluso el tuto, el salario a ellos. Entonces le van a subir el salario a todo el sector público, menos a los que trabajan en salud, menos a los maestros. Complicado está eso. Pero como hablábamos, más allá de todo eso, como decías tú, querida Dimelsa, y leyendo el acuerdo que ha tenido la Central Obrera Boliviana, no es posible esto, no está bien. ¿Por qué? Porque si digamos que no es correcto, porque tema de subvención, tema de salarios, tema de todo esto, no puede hacerse por un decreto, tiene que hacerse como se ha hecho toda la vida, como es lo correcto, para eso está el Parlamento, los legisladores, por proyectos de ley que se aprueben en el Parlamento, que se socialicen con su debido tiempo, con la población, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que la Central Obrera Boliviana haya accedido a que esto se haga, o sea, que el gobierno de nuevo haga otro decreto cambiando estas cosas así. Además, en 48 horas, porque además esto se ha firmado el domingo, o sea, ponte que 48 horas vamos a llegar apenas al martes de la mañana, o sea, no es como que va a haber tiempo para que todos los sectores vean lo que está pasando. Y como decías tú, para que se redacte punto por punto el decreto. Un decreto que está así de mal escrito, que no se entiende, que no se tienen las cosas claras, que no se tienen las cosas consensuadas, no se puede escribir en 48 horas ni con los sectores sociales ni nada. Y no debería tampoco, ¿no? O sea, realmente debería decir, chao esto, si quieren tocar las cosas, para eso tienen su bancada, su partido, ¿no es cierto? Y se hagan un proyecto de ley serio, con su tiempo, con su todo, para cada cosa, porque cada cosa es una cosa distinta. La subvención es una cosa, los salarios son otra cosa, y son cosas que no se hacen así a la loca, son cosas que merecen estudio. Entonces, no sé, además hablábamos del tema del salario mínimo, porque si van a aumentar el salario mínimo en estas condiciones, encima con un precio de todo que ha subido por el tema de la gasolina y demás, mucha gente va a ser despedida. No es una ayuda a la población, será una ayuda para los que no van a ser despedidos. Pero justamente la gente que más vulnerable está en el país es mucha gente que trabaja a lo mejor de ayudante en una tienda, no sé, limpiando una casa, limpiando una oficina, muchos trabajos de empresas pequeñas o incluso, qué sé yo, los jardineros, cosas así que con esta subida de salario no van a poder, no van a tener trabajo o los van a despedir si es que están contratados por una empresa pequeña. O las empresas grandes también lo van a hacer, ¿por qué no? Porque sabemos que los empresarios grandes también aprovechan con estas cosas. Entonces, mucha gente va a ser despedida y eso no ayuda, o sea, en este contexto se deberían ayudar justamente a las personas que más están en la pobreza y más están en la vulnerabilidad y eso del salario mínimo no ayuda. No sé qué dices tú, Dimes, al respecto a eso. Creo que estamos ya tenemos que ir a la pausa, si no me equivoco. Ay, sí, Sí. cierto, tienes razón. Mira, a mí se me estaba yendo el tiempo. Vamos a la pausa y luego nos dices, Dimelsa. Matecito de coca. Matecito de coca. Buenas, estamos en la segunda parte de nuestro matecito de coca de hoy y estábamos hablando de todas las cosas que tienen que ver con este decreto de Rodrigo Paz aquí en Bolivia y todas las manifestaciones, las posiciones de los distintos sectores sociales que hay en el país y el grave mal acuerdo que ha firmado la Central Obrera Boliviana. Bueno, dentro de todo está súper que el gobierno se haya visto forzado, como hablábamos, ¿no?, a irse para atrás con este decreto que como decías tú, Dimelsa, parecía en un principio que los imbéciles del gobierno pensaban que no iba a haber una manifestación como ha habido y que iban a poderse quedar tranquilos con su decreto, que nadie lo toque y felices. Y Rodrigo Paz más de una vez ha dicho que él no se iba a ir para atrás. Ahora habría que preguntarle a Cojudo qué ha pasado, por qué te has ido para atrás, tan seguro estabas de que no te ibas a ir para atrás. Y hablábamos también de
no, ¿cómo se dice? No valentía, meada, no, ¿cómo se podría decir una palabra más decorosa? El miedo de Rodrigo Paz, porque no ha ido a dialogar con los sectores sociales importantes, con los sectores grandes, no se atrevió, mandó a sus ministros. Hay algunos que dicen, son más importantes todos los ministros que ha puesto Doria Medina, o sea, tienen como más decisión que el mismo Rodrigo Paz. Parece que sí, yo creo que sí, porque Rodrigo Paz es bien pelotudo y se le nota. Pero no sé qué dices tú, Dimensa. Estábamos repasando, justamente nos habíamos quedado en esto de los artículos contradictorios del decreto y que yo creo, no sé qué dices tú, Dimensa, que no se puede redactar, no debería redactarse un nuevo decreto a puertas cerradas como parece que lo quieren hacer porque han puesto su plazo de 48 horas. Y ninguno de estos temas debería hacerse por decreto, debería hacerse por leyes. Pero no sé qué te parece este acuerdo, no sé, Dimensa, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, en principio yo estaba aplaudiendo a la COP por la posición que había tomado una revolución nacional para obligar obviamente al gobierno y que los movimientos sociales vuelvan a tomar el lugar que siempre han tenido históricamente, pero con todo esto pareciera, esperemos yo, como te decía Kiara, ver ese nuevo decreto supremo para saber si aquí se han prebendalizado o no, y sería muy lamentable porque no solo son unos cuantos dirigentes, ¿no?, los que están bloqueando, es toda una población en general. Entonces, a eso es lo que el Rodrigo Paz debería tener miedo. En cuanto al decreto supremo, lo que observabas, pues, Kiara, del salario mínimo y todo el 106 es muy contradictorio al 109, porque el hecho de que diga, digamos, que se dispone la congelación del incremento salarial en el sector público para la gestión 2026, a lo que yo entiendo es que no se va a incrementar su salario al sector público, eso es lo que está diciendo, ¿no? Ahora que no sé los entendidos en materia puedan tal vez, no sé si se puede decir interpretar o no sé, porque parece que, como decías, lo han dicho a la intención, vertiendo palabras aquí y allá, o es que han usado ChatGPT, en realidad no lo sé, pero está muy Mm, mal redactado su decreto supremo. Entonces no debería no se mantenerse los entiende. artículos, y como tú Claro. decías, no a través de un decreto supremo. Ahora, no sé cuál es la premura del gobierno de hacerlo en 48 horas, o habrá sido una Mm, presión por parte de la COP, no lo sé, pero pienso que en principio para levantar los movimientos, digo, las movilizaciones, creo yo, me puedo estar equivocando porque yo no soy dirigente, se debería haber pedido al gobierno que abrogue el decreto supremo, dictando el nuevo decreto supremo de abrogación, que no necesita una redacción pues de 120 artículos, es claro. simplemente así de manera textual, a través del decreto supremo se abroga el decreto supremo 5503 y se deja sin efecto, nada más. Eso es Oh, lo también, único que tendría que haber exacto. hecho Rodrigo Paz. Y después deciden de que eso se publique como se ha publicado el decreto supremo 5503, recién, digamos, levantar las movilizaciones e iniciar, ya si tanto quieren el decreto supremo, a ver, para ver qué es lo que quieren vertir en ese decreto supremo, recién iniciar la elaboración de ese decreto supremo y con más calma tratar artículo por y como decías tú en su, no sé qué palabras, yo de verdad sí creo que usa ChatGPT, no sé qué palabras han puesto, capa social, no sé qué miércoles, ya, de qué, o sea, como tú dices, en 48 horas no vas a poder socializar con Claro, todas las organizaciones sociales, es hasta imposible ya en tiempo y materia. Estoy segura que no van a soportar, has visto la calidad de ministros que tienen, que andan claro. perdidos con miedo más que otra cosa, no son con sus hermanos, digamos, de los movimientos sociales que ellos sí, digamos, o sea, amanecen en sus congresos, en sus amplias, amanecen, digamos, o sea, 3, 5 de la mañana, siguen dando el todo, ¿no? Estos ministros no van a aguantar absolutamente nada. Yo no sé, Claro. digamos, cuál es la primera, pienso yo en mi criterio, que tal vez hasta está mal, digo, ¿no? Pero pienso que debería haberse realizado así. Abrogación, nada más. Está bien, abrogamos y vamos posteriormente a esto, ya, dictarnos un decreto supremo, que es lo que estaban solicitando, sí, pero tal vez con más elaboración, ¿no? Pero como te decía, lo correcto para mí hubiera sido que ya no más se dice decreto supremo, que lo dice Rodrigo Paz, indicando se abroga el decreto supremo 55, se deja sin efecto este decreto supremo, y ya está. Como te digo, no era más redacción, era simplemente decir eso, se abroga el decreto supremo. Entonces ahí me Exacto. parece que incluso hay una mala maña porque en su acta de acuerdo no mencionan exactamente que se va a hacer los dos decretos, ¿no? Porque aquí serían dos decretos, en realidad no solamente uno. Entonces creo que en su conferencia, no sé si Claro, escuché porque mal, sería creo que como tú menciona, dices, Dimensa, perdón que te corte para que la gente entienda bien lo que estás diciendo, sería como tú dices, dos decretos, uno de la abrogación, como tú misma decías, y otro nuevo, ¿no es cierto? claro, eso es lo correcto y lo legal, y en su acuerdo simplemente dice se abroga el decreto supremo 5503, pero ese acuerdo no va a abrogar el decreto supremo.
porque no tiene un efecto jurídico. Y creo que ahí, como decías tú, también quiero creer que no se ha vendido la COP, sino que no sé si hay un mal asesoramiento, no sé si es demasiada inocencia, no sé qué es. Por eso te decía, quisiera ver el nuevo decreto supremo, leer el nuevo decreto supremo que van a redactar y para ver, digamos, si ahí hay trampas y realmente saber si se han vendido o no. Pero como te decía, este acuerdo no va a abrogar el decreto supremo, no lo va a abrogar, tiene que existir un nuevo decreto supremo que abrogue este decreto supremo. Entonces, a la espera de todo esto, Kiara, pero igual deberíamos un poquito también mencionar, ¿no?, a la población y tal vez algunos que desconocen, el mismo día que han firmado el acuerdo, el mismo día el gobierno, porque ¿quién más puede autorizar? Han mandado a la policía a que gasifiquen a los que estaban en la movilización, a los que estén los compañeros del Alto, y se veían Río videos, Seco. ¿no?, donde una mamá estaba buscando a su hijo, a sus hijos que se han perdido. Ese es el gobierno, esa es la cara del gobierno, Kiara. Yo, la verdad, diría, Mm, no acordaría yo nada con el gobierno. El gobierno de derecha es un gobierno de derecha con el cual no deberíamos tener acuerdos nunca los de la izquierda, pero en este caso ha sido necesario dialogar, creo yo, pero se dan cuenta, esa es la reacción del gobierno. Esa es la reacción. Pienso que habrán pensado, como ya hay un acuerdo, podemos desbloquear como se nos dé la gana, nuevamente usando la fuerza de manera bruta, diría yo, de manera torpe, de manera arbitraria, con el uso excesivo nuevamente de gases lacrimógenos, y de esta manera atacar, digamos, a un pueblo movilizado, el cual supuestamente ya había un acuerdo. O sea, da mucho que pensar. Yo espero que la COP se manifieste referente a esto. Si no, va a ser muy lamentable y va a perder, creo yo, el apoyo que estaba recibiendo. Recordemos que la COP ha sido muy señalada por no haberse levantado durante años contra gobiernos dictatoriales neoliberales como el de Arce, como el de Yanine. Entonces, si va a retroceder la COP y no va a luchar por su esencia histórica, nuevamente va a perder. Y ahí es como que, ya bueno, ni modo, nos hemos ilusionado en vano, nos hemos emocionado en vano. Yo, por mm, ejemplo, dije, lo aplaudo al de la COP, dije, se está manteniendo firme, mm. pero si no, entonces, no, lo siento, chao. Para mí va a ser una decepción, porque primero es la población. Primero es la población y esperemos que estos dirigentes hagan caso a las bases. Como decía, será necesario que se socialice antes de que se firme el acuerdo también, digamos, porque esos puntos que están en ese acuerdo también son muy, o sea, te da mucho que pensar, porque yo no sé exactamente a qué se están refiriendo con esto que justamente tú decías, Kiara, la reprogramación de los créditos al sistema financiero, la Mm. mejora de los bonos sociales y el ordenamiento de la política salarial. Parece que no sé cómo decías, o es uno que solamente de verdad usan chat GPT y no saben ni los términos que están virtiendo en sus o es que realmente son palabras que lo ponen intencionalmente para que haya otras interpretaciones, porque esto en primer plano no lo puedes interpretar, necesitas sí o sí, puede ser como que muy interpretativo y al mismo tiempo uno esto, al final no Porque sabemos, no es dice qué ambiguo, artículos. no Tranquilamente dice, podrían decir artículos 120, 106, 107, se mantienen. Se van a hacer en un nuevo claro. decreto. ¿No es cierto? Mm. Que sería lo correcto. Por No eso. dicen qué Entonces, a artículos. Eso menos, es todo. como te decía, a menos que el nuevo decreto supremo que dicen, o sea, se base en otros artículos, redacten de nuevo, manden a ChatGPT, qué sé yo, y redacten de nuevo otros, Ahí, no ahí el sabemos. problema es que, como hablábamos, dice mantener. Entonces, ese Sí, es mi ¿no? mayor problema, ¿no? Si lees, dice mantener. Es cierto, ¿Cómo tienes cómo razón, es que Kiara, dice? eso ¿Tú no lo lo tienes había ahí? notado. Sí, 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 porque dice que se mantendrá de manera exclusiva los artículos referidos, dice. Y ahí Mm, tienes razón, porque no sabemos qué artículos más van a tal vez querer. Por eso, una claro. vez que dicen el decreto supremo, tendríamos que analizar hasta la coma que van a poner. De manera Porque exclusiva los además es artículos. que se contradice el mismo acuerdo se contradice ahora pensando, porque primero dicen mantener tales artículos y luego dicen vamos a redactar un decreto socializando con todas las capas. Pero ¿qué vas a socializar si en tu acuerdo estás diciendo que vas a mantener los artículos? No estás diciendo vamos a hacer un nuevo decreto, vamos a redactar, no. Estás diciendo vamos a mantener y lo vamos a publicar en 48 horas. O sea, ese es el Es problema, que, ¿no? o sea, sí, lo van a promulgar directamente en 48 horas, O sea, consensuado, encima dice. promulgar, o sea, Por encima eso, es eso. promulgar directamente. Es que no, es que está grave la cosa, está grave, porque como tú decías, dice que, Esperemos que se manifieste la COP, digo yo también, a ver qué nos van a decir, porque de verdad aquí yo no sé si, como tú decías, que ahora se han gileado, pues que se han vendido. Y eso va a ser muy grave, demasiado grave, porque ya hemos visto la reacción de algunos sectores, por como el de la Tupac, si no me equivoco, es, ¿no? ujú, Muy en desacuerdo ujú. con todo esto, y estamos hablando de la ciudad del Alto, que sabemos que ellos igual son muy, muy fuertes, entonces no sé, tal vez no Sí, hay por porque ahora paz. además de Imelsa, como tú decías, esta represión que va a seguir porque los puntos de bloqueo, porque además aquí hay una cosa, no sé si es desconocimiento del gobierno o
ganas de hacerse a los locos para reprimir a la gente, para disparar, como hemos visto que han disparado aquí en La Paz, en la cara a menos de un metro de distancia, sus gases lacrimógenos a los ponchos rojos, lo que genera heridas, genera, o sea, había muchos sangrando, o sea, esos, no sé si han visto, esos cosos tienen como un tubo grande, como un tubo grande que dispara el gas, la gente de La Paz los conocemos, que es una cosa súper grande, es como casi, no sé, será 50 centímetros, que disparan el gas, o sea, es para disparar a lejos, ¿no? Pero los policías aquí una manera de herir a la gente es dispararles eso en la cara. Lo han hecho con los ponchos rojos han dicho que estaban indignados por eso. Entonces, a mí me parece el hecho de ignorar como están haciendo a todos los sectores sociales del país, porque la Central Obrera Boliviana no es la única organización grande y no es Exacto. la organización que históricamente en los últimos años ha Mm, tumbado cosas y ha cambiado cosas en el país. mm, Los que han cambiado cosas en el país son las organizaciones campesinas, son la Tupac exacto. Katari, son la Organización de Mujeres Bartolina Sisa, son las La distintas Confederación federaciones Sindical de Trabajadores campesinas. Campesinos. Mm, Exactamente, el Trópico de Cochabamba, las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Además, aquí en La Paz, y lo que estamos viendo ahora, tienen muchísima fuerza las organizaciones vecinales. La mm, FEJUVE del Alto tiene muchísima fuerza. Quienes están bloqueando el Alto son las organizaciones vecinales. Son ujú, además igual aquí en el IPAR y en la parte de la zona sur, hay un bloqueo desde hace días súper contundente en Río Abajo, que son también organizaciones vecinales sumadas a organizaciones, a sindicatos de choferes y demás, pero principalmente organizaciones vecinales. Entonces, esos sectores, organizaciones campesinas, organizaciones vecinales, gremiales también, que al menos aquí en La Paz y en Cochabamba son también muy fuertes, artesanos y gremiales, son organizaciones que están siendo totalmente ignoradas. Este es un acuerdo que hacen nada más con la Central Obrera Boliviana, ignoran a las otras organizaciones que, siendo concretos, son los que realmente están bloqueando el país, los que realmente están en las ujú. carreteras. Entonces, siendo realistas, este acuerdo no va a parar el bloqueo, los ciento y pico puntos de bloqueo que hay. Bueno, capaz se van, no sé, 10, 20, pero la mayoría de puntos de bloqueo son de organizaciones campesinas, como siempre han sido, ¿no? Exacto. Cualquiera que sepa algo de Bolivia se va a dar cuenta de eso. Entonces, no se van a... Y yo creo que para cualquier persona que sea un poquito, que piense un poquito, se daría cuenta que con este acuerdo no van a parar los bloqueos. Entonces, Ujú, no van a, o sea, pueden hacer promulgar su decreto en 48 horas y no va a ser legítimo, no va a ser justo, no van a parar los bloqueos porque están ignorando a la mayoría de organizaciones movilizadas, como ahí dicen en su decreto, que van a hablar con... No, entonces no sé para qué vaya a servir esto. Yo creo que como tú decías, Imelsa, lamentablemente la COP nos hemos ilusionado en vano porque mm, parece que realmente hicieron su cosa al pedo y no, y el descontento de los otros sectores. Y como tú decías, se ha mostrado la cara del gobierno. Están reprimiendo han firmado el acuerdo y directo se han ido a decirles a los policías, vayan a gasificar, mm. vayan a disparar y demás a los movilizados. Entonces, está complicada la situación. Sí, Bueno, lamentablemente. no sé si para terminar tienes algo más que decir, tus últimas reflexiones. Bueno, que ahorita a esperar, digamos, pero a seguir, yo creo que se van a masificar los bloqueos, porque yo no he visto o sea, no está contenta las organizaciones sociales con lo que está pasando, y todavía no hemos escuchado una manifestación también de la COP, a ver qué es lo que dice, y también ver o esperar a leer ese nuevo decreto supremo, que tal vez con eso las cosas se intensifiquen más. Tal vez con eso, digamos, ya se cansen y digan ya no solamente abrogación o esto nada más, sino directamente renuncia, porque va a ser una burla a las organizaciones sociales, va a ser una burla, digamos, al movimiento indígena y a la población en general. Como decías, hay tantas cosas en el secreto supremo y sí, era necesario solamente la abrogación, creo yo, pese a lo demás, ¿no? Esperemos, lastimosamente, creo que nos estamos llevando tal vez una decepción, como decías, de parte de la COP. Esperemos que sepan qué decir, a ver, no sé qué es lo que nos van a decir, no Kiara, pero de todas maneras, hay que mantener la fuerza y creo que se ha demostrado que somos mayoría, como siempre se dice, ¿no? El movimiento indígena, como tú decías, Tupac Katari, el Alto, yo siempre rescato mucho a los aguerridos del Alto porque es tumba de tiranos el Alto, es tumba de tiranos y creo que así es como debe verlo Rodrigo Paz, porque si va a comportarse como un tirano, pues lastimosamente para él, Bolivia, el Alto ha sido siempre tumba de tiranos, de gobiernos dictatoriales neoliberales, ¿no? Entonces, muchísima fuerza a seguir, digamos, informando y sobre todo, ¿no? Apoyar a nuestros hermanos que están movilizados, porque van a continuar, yo creo que ahorita. Entonces, apoyar nada más. Y a ver, pues, qué es lo que pasa, lamentar la verdad, lo de la COP, esperemos a ver qué nos dicen y ojalá se den cuenta y pues, a ver, pues, qué pasa, Kiara.
así es, querida Dimelsa, con ese apoyo, sobre todo a las organizaciones campesinas que siempre no solo son las más fuertes, las más grandes, las más determinantes, sino siempre son las más sabias. Toda la vida, Mm, toda la historia, los obreros, tristemente, en Bolivia son los primeros que la cagan, los primeros que mm, se venden, los primeros que se hacen mamar, y siempre ha sido así. O sea, desde los tiempos de Goni, ¿no? Que yo soy lo que más tengo conocimiento, aunque era un bebé, recién nacida, porque nacido en 2001. Pero lo que yo tengo en la memoria, lo que he visto, es que siempre han sido las organizaciones campesinas y las organizaciones vecinales del Alto, como hablábamos, ¿no? Que son súper fuertes como en ninguna ciudad, las que han sido más sabias, las que en su momento, cuando pasó lo del GONI en la capitalización y demás, fueron las primeras que dijeron aquí no cedemos. Bueno, en ujú, Cochabamba también, ¿no es cierto? Las federaciones del Trópico de Cochabamba que también ujú, tienen esa sabiduría. Entonces, yo creo que de nuevo se está repitiendo esta historia de que tristemente los obreros no son tan sabios como las organizaciones campesinas, ¿no? Algo pasa ahí, algo pasa aquí en Bolivia que los mm, obreros se huevean siempre. Pero gracias a no sé a quién, a la historia, tenemos estas organizaciones campesinas que son las más sabias y están enojadas, están muy ujú. enojadas. Y sí, con eso terminamos con nuestro apoyo a las organizaciones que siguen ahí manifestándose y creo que no lo necesitan porque tienen mucha fuerza, la manifestación está muy grande, pero apoyamos. Bueno, con eso nos vamos. Hasta un próximo matecito de coca. Chao, chao. Chao, chao. Matecito de coca.